Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con respecto a un concepto físico llamado temperatura. Vamos a ver en esta pequeña clase los diferentes termómetros que se han utilizado desde los más antiguos a los más actuales. También vamos a ver las escalas de temperatura, las más tradicionales. Vamos también a proporcionar un método sencillo para pasar de una escala de temperatura a otra a través de una herramienta matemática fácil. Y eso es lo que esto es lo que vamos a platicar en esta pequeña clase, esperando pues que el que esté viendo este video lleve la lectura paralela. Cualquier libro o texto es bueno para comparar con esta pequeña clase que vamos a dar. Entonces vamos a empezar dando un pequeño concepto de temperatura a nivel macroscópica. No nos vamos a involucrar a nivel microscópico, las diferentes escalas que se tienen o se trabajan en los libros de texto de física, y el pequeño pasos que vamos a ver para pasar de una escala a otra. Entonces, vamos a definir en primer lugar el concepto de temperatura, y ahí lo dicen, que es una descripción cualitativa de caliente o frío, basados en el sentido del tacto. Ese es el concepto que define el tema que ahorita estamos tratando, que es una descripción cualitativa de caliente o frío que tiene un objeto, basados en el sentido del tacto. Ya sabemos que esto es una definición cualitativa, pero en física necesitamos, o en las áreas de ciencias necesitamos que esa cantidad pues sea medible, para que se le dé una forma cuantitativa que se pueda medir, y así pues se le pueda dar un tratamiento físico. Entonces, basado en ese concepto, vamos a hablar ahora sobre los termómetros y la escala de temperatura que existen. Pero leamos ese pequeño párrafo que tenemos ahí. Dice que la comparación de las temperaturas de los cuerpos por medio del tacto solo proporciona una idea cualitativa de dichas cantidades. Para que la temperatura pueda considerarse una cantidad física, es necesario que podamos medirla, a fin de que se tenga un concepto cuantitativo de la misma. Esta medición de la temperatura se hace con termómetros. Entonces aquí tenemos el concepto de temperatura, que es una forma cuantitativa, pero como ya se dijo antes, pues necesitamos en el área de ciencia poderla cuantificar para poderla tratar en diferentes fenómenos físicos que lo vamos a relacionar más adelante. Entonces, para medirla o para tener una comparación de que un cuerpo está caliente o frío, necesitamos medir esa temperatura. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Bueno, aquí nos dice este párrafo que necesitamos de termómetros para medir esa cantidad física, que es una cantidad física escalar. Entonces veamos en ese pequeño cuadro algunos de los termómetros que se usan. Por ejemplo, aquellos termómetros donde no se necesita un contacto físico, y aquellos termómetros pues sí que necesiten contacto, donde hay contacto físico y donde no se necesita contacto. Bueno, ahí tenemos una pequeña tablita donde nos da la información de que existen termómetros de gas, para que el medio, la sustancia, para medir esta cantidad física escalar de temperatura, se necesita de esa sustancia que es un gas. También existen termómetros metálicos, que debido al efecto de la temperatura, que lo vamos a ver en otras clases, debido a un efecto que se llama dilatación, estos termómetros funcionan de esa forma. También hay termómetros clínicos, el común, que creo que más de alguno que esté viendo este video sabe los termómetros que se utilizan pues en prácticas de laboratorio, y también pues los que actualmente existen, que son aplicaciones
de láser. Esos serían los termómetros donde sí hay contacto físico. Donde no hay contacto, pues tenemos en este lado que en la industria metalúrgica hay un termómetro que está basado en este concepto que se llama pirómetro óptico, donde a través de los colores de las llamas se determina cómo va cambiando la temperatura para leer o ver la temperatura que existe dentro de un horno donde se está procesando materia prima, ya sea en la metalúrgica o en otra área por donde se necesite altas temperaturas. También tenemos el termómetro de oído, donde no se necesita contacto, sino que una radiación infrarroja emitida por él mismo para poder determinar la temperatura que tiene un paciente, específicamente para niños. Y también pues tenemos los termómetros que funcionan por medio de un láser a largo alcance, que utilizan ya sea en vulcanología para medir la temperatura de un cuerpo que esté caliente, demasiado caliente, y no hay necesidad de acercarse. Pero los amigos de vulcanología utilizan este tipo de termómetro. Aquí podemos tener un panorama de los diferentes termómetros que existen en la actualidad, aunque hay bastantes, porque también hay termómetros que se utilizan en los alimentos, en las profesiones también se utilizan para desinfectar o para medir la temperatura, para desinfectar instrumentación, bueno, etcétera, etcétera. Pero con la lectura que el que está viendo este video lo va a hacer, o la lectura paralela como le llamamos, creo pues que este sería solamente una pequeña referencia. Entonces aquí tenemos en esta figura pues unos diferentes tipos de termómetros. Por ahí tenemos un termómetro bimetálico que ya se dijo que trabaja a través de un efecto que lo vamos a ver más adelante, que se llama dilatación. Los termómetros médicos que utilizan mercurio o alcohol, los termómetros de alcohol o termómetros de mercurio de la forma tradicional, a través de la lectura de la temperatura de los pacientes. Tenemos los termómetros que forman una sonda, los famosos termopares o termocuples, que también sirve para medir temperatura. Los termómetros para medir la temperatura, hoy que está de moda la pandemia, pues a través de un láser a corta distancia, son termómetros ya avanzados. También tenemos algunos termómetros que utilizan en los alimentos para ir midiendo la temperatura a la cual los alimentos deben de estar para poderse conservar con mayor tiempo. Los termómetros de oído, como habíamos visto ahí, para los niños donde se les dificulta pues estar con estos instrumentos. El termómetro a gas, y aquí tenemos los termómetros antiguos, ¿no?, que funcionan a través de esa sustancia que es un gas. Aquí existen también más termómetros que utilizan en las industrias, pero aquí tenemos solamente un pequeño resumen de algunos tipos de termómetros que se utilizan ya sea en la área de la ciencia, en la industria, en la parte médica, etc. Entonces, vamos a regresar después de medio platicar el concepto de temperatura, para que necesitamos para poderla tratar físicamente y cuantificarla. La cuantificamos a través de termómetros. Ahí pudimos ver en los cuadros anteriores pues los diferentes termómetros, de los más antiguos hasta los más actuales, y la utilización que tienen estos termómetros en las industrias, como se dijo, industria metalúrgica, la parte de clínica, en la parte de los alimentos. Bueno, hay una gran variedad pues donde se pueden utilizar estos termómetros. A continuación vamos a ver las escalas de temperatura, que en este curso pues vamos a estar
analizando. Son 3 tipos de escalas que llevan los nombres, por supuesto, de los que inventaron y definieron cada una de ellas. Vamos a estar viendo la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala absoluta, o la escala conocida como Kelvin. Esas 3 escalas vamos a utilizar en este curso. No vamos a hablar con respecto a la historia de cada uno de ellos, esperando que el lector también tenga un soportado o aparte tiempo para conocer un poco de estas tres biografías que aquí no los vamos a hablar, solamente los vamos a referenciar. Pero sería bueno que el lector tomara un tiempo aparte para por lo menos escuchar o leer un poco de Anders Celsius, de Gabriel Fahrenheit, o de William Thomson, conocido como Lord Kelvin, bueno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar hablando sobre esos 3 tipos de escalas de temperatura, una llamada Celsius, otra Fahrenheit y la otra escala absoluta Kelvin. Ahí tenemos las fechas de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de la escala Celsius, de Anders Celsius. Este es el año en que nació y el año que murió, 1701 a 1744. Un físico matemático pues, sueco. Por ahí pues dejamos el espacio para que el lector haga su investigación bibliográfica para conocer un poco sobre estos autores que aquí estamos estudiando. ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Bueno, en sus laboratorios pues tomando sus respectivos parámetros de controles, ¿verdad? Y tomando un instrumento, un termómetro base, midieron bastantes cosas, pero aquí vamos a traer algo que nos va a servir para comparación. Por ejemplo, en la escala Celsius, la temperatura que Celsius pudo medir, tomando como referencia pues la sustancia agua, él midió con sus termómetros, un termómetro de mercurio, que se iba a tener agua congelada a 0 grados Celsius. La nomenclatura pues 0 grados y la letra pues de el que inventó esta escala, Celsius. Esa C pues corresponde a la escala Celsius. Sería la temperatura donde existe hielo o agua congelada, según pues las mediciones de Celsius. También midió con el mismo termómetro de mercurio que el agua iba a estar en estado de ebullición o iba a empezar a hervir a los 100 grados Celsius. Agua hirviendo y agua congelada. 0 grados Celsius cuando iba a haber fusión en el agua y iba a haber ebullición del agua a 100 grados Celsius. También midió que la temperatura corporal en su escala es de 37 grados Celsius, que es la escala pues normal, o la escala o la temperatura pues que el cuerpo humano debe tener. Si hay un incremento, pues ya sabemos que el cuerpo está sufriendo alguna enfermedad, o también si hay un deceso de ese patrón, que sería 37 grados Celsius. Y esto sería tomando como referencia lo que hizo Celsius. Vamos a ver ahora lo que hizo Fahrenheit, un físico, matemático y otras cuestiones más, alemán. Ahí está el año en que nació, 1686 a 1736. Tomando las mismas referencias que hizo Celsius, aunque Fahrenheit lo hizo anticipadamente. Él fue el que inventó el termómetro de mercurio y el termómetro que contiene alcohol. Y basado en el termómetro de mercurio, pues también Fahrenheit midió la temperatura de fusión del agua. Y él midió con su termómetro que iba a tener hielo a 32 grados Fahrenheit. Ahí tenemos la F que se refiere a la escala Fahrenheit. También midió que
y vamos a tener, o el agua iba a estar a ebullición a 212 grados Fahrenheit, y que la temperatura corporal de un cuerpo humano, o la temperatura normal del cuerpo humano, iba a ser 96 grados Fahrenheit, según pues lo que Fahrenheit midió con el termómetro de mercurio inventado por él. Veamos qué es lo que hizo Kelvin o William Thomson, físico, matemático británico, que nació en 1824 y murió en 1907. Él pues utilizó otro tipo de termómetro, un termómetro donde se utiliza la sustancia gas, y pues no vamos a tomar alguna comparación, después lo vamos a ver, pero él midió el límite inferior con termómetros a gas y le llamó el 0 Kelvin, es decir, la temperatura más baja que se puede medir, y esa temperatura se llama 0 Kelvin, o en la escala de Celsius es igual a menos 273.15 grados Celsius. A eso le llamaron el cero absoluto. También midió con el termómetro de gas o diferentes termómetros de gas la temperatura donde existe agua líquida, agua sólida y vapor de agua, a la que él llamó la temperatura triple del agua, y que a esa temperatura pues es igual a 273.15 grados Kelvin, donde existe agua líquida, agua sólida y vapor de agua. Esto es lo que hizo, o lo que midió Kelvin, la temperatura más baja, y encontró la temperatura donde existe agua líquida, agua sólida y vapor de agua. Entonces, estas son las tres escalas que vamos a estar analizando en este curso, y ahí tenemos una imagen sencilla de tres termómetros. Imaginemos que los tres utilizaron el mismo termómetro de mercurio, la misma sustancia, y ahí tenemos las comparaciones. La escala Celsius, pues 0 grados Celsius cuando hay hielo, 100 grados Celsius cuando hay agua hirviendo, o cuando el agua cambia de fase, que es vapor. La escala Fahrenheit, donde va a haber hielo a 32 grados Fahrenheit, va a haber agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit, y la escala Kelvin, donde va a haber hielo a 273 Kelvin, quitándole ahí los .15 que vimos anteriormente, y vamos a tener agua hirviendo a 373 Kelvin. Ahí tenemos las comparaciones de los tres termómetros en las tres escalas, recordando que ellos midieron también pues diferentes sustancias, pero solamente para comparar, porque según la teoría y la experimentación, cada vez que la temperatura se elevaba, variaba linealmente con la longitud del termómetro. Existe una proporción directa entre a mayor temperatura la sustancia iba aumentando de posición, en este caso pues incrementando ahí verticalmente. Hay una proporción directa entre la longitud de la sustancia, que después más adelante o en otro video lo vamos a conocer como dilatación, y también con el incremento de la temperatura. Pero aquí tenemos las tres escalas que en los libros de física las toman como referencia. La escala Celsius o centígrada, que después las vamos a ver, que se utilizan en diferentes países, Latinoamérica, Centroamérica, etc. La escala Fahrenheit, que a veces la utilizan en Estados Unidos y países de Europa, y la escala Kelvin, pues que la utiliza la comunidad científica. Entonces, esas tres escalas son las que vamos a estar analizando. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Las conversiones de las escalas de temperatura. Yo sé que en la actualidad pues tenemos ahí dispositivos que nos hacen conversiones de escalas. El mismo celular inteligente pues tiene
dentro de su programación conversiones de escalas, que solo se digita el número, pues hace la conversión a las otras escalas de temperatura. Pero es bueno también conocer cómo se hace para hacer una conversión de una escala a otra. Entonces veamos la parte física y la parte matemática sencilla para pasar de una escala a otra. Por ejemplo, vamos a explicar, aunque después vienen las dos conversiones más, cómo se hace física y matemáticamente para comprender y hacer la conversión de una escala a otra. Entonces vamos a explicar en primera parte la conversión de la escala Celsius a la escala Fahrenheit. Y ahí tenemos el parámetro: temperatura de fusión del agua y temperatura donde el agua está hirviendo. Ahí tenemos los dos puntos que nos dan esas dos escalas: 0 grados Celsius para la fusión del agua y 32 grados Fahrenheit también para la fusión del agua. También tenemos la temperatura de ebullición en grados Celsius, que son 100 grados Celsius, y la temperatura de ebullición del agua en la escala Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit. Entonces, como se dijo anteriormente que el cambio de longitud es directamente al cambio de temperatura, entonces vamos a utilizar ese concepto. Entonces vamos a irnos a una gráfica donde en el eje horizontal vamos a medirlo en la temperatura en escala Celsius, y en el eje vertical la temperatura la vamos a medir en grados Fahrenheit, y vamos a tomar esos dos puntos de referencia. Como se dijo que teóricamente y experimentalmente existe una proporción directa entre la longitud de la sustancia que permite medir la temperatura y el cambio de temperatura, entonces vamos a utilizar el modelo gráfico. Ahí tenemos en esa escala de temperatura Celsius y en escala Fahrenheit graduado pues esos dos estados del agua: 0 grados en el eje horizontal, 0 grados Celsius donde hay hielo, hasta 100 grados Celsius donde hay vapor de agua o el agua está hirviendo. Y en el eje vertical pues lo mismo, ¿no? 32 grados Fahrenheit donde el agua es hielo o hay fusión de agua, y 212 grados Fahrenheit donde existe vapor de agua. Entonces, como tenemos esos dos puntos, los podemos tabular, es decir, para la temperatura de fusión del agua en esas dos escalas podemos colocar en ese gráfico ese punto 0,32 sería el punto donde existe la fusión del agua para esas dos escalas, y el otro punto que después se nos convierte en un par ordenado sería el punto 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit donde hay ebullición en el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, como se dijo anteriormente que la longitud de la sustancia para medir la temperatura varía proporcionalmente de una forma lineal con el cambio de la misma, entonces vamos a tirar una línea recta entre esos dos puntos por la proporción directa que existe entre esas, o la variación lineal que existe entre esas dos escalas y el concepto de temperatura. Entonces tiramos una recta que cubra esos dos puntos, porque ya sabemos que puntos menores a 212 grados Fahrenheit o menores a 100 grados Celsius, bueno, siempre va a tener una función lineal. Entonces ahí tenemos la gráfica que nos representa una línea recta para el uso de esas dos escalas, Celsius y Fahrenheit. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué parte es la que vamos a trabajar ahora? Bueno, estamos en la parte gráfica, tenemos que pasar a la parte numérica y también a la parte algebraica para poder obtener la expresión algebraica que me permita hacer la conversión de una escala a otra. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Bueno, nos vamos a ir
a la parte matemática sencilla, a la parte de geometría analítica. ¿Qué nos dice la geometría analítica? Bueno, el que esté viendo este video, pues creo que en la parte matemática ya haya pasado la geometría analítica, ¿verdad? Donde estudia las ecuaciones de la recta, la pendiente de la recta, sus diferentes formas que tiene una recta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a partir de ese conocimiento que el que esté viendo este video ya sepa un poco de geometría analítica. ¿Para qué nos va a servir la teoría de la geometría analítica? Bueno, como ahí se nos forma una recta, se nos forma una pendiente, un ángulo de inclinación, entonces vamos a medir la pendiente de esa recta entre esas dos escalas. ¿Cuál es la pendiente en matemáticas? Bueno, el cambio de posición vertical entre el cambio de posición horizontal, o tradicionalmente como lo vemos en los libros, era que la pendiente m va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, aunque ya sabemos aquí que podemos hacer un triangulito y la pendiente pues que tomemos, como está referida al ángulo de inclinación, es la misma para cualquier punto que tomemos. Entonces vamos a tomar esos dos puntos, el punto 0,32 x1 y1 y el punto 100,212, la coordenada y2 x2, y2, y vamos a encontrar la pendiente de esa recta, para que después a través de la forma que tiene esa recta encontrar la ecuación que nos va a servir para pasar de una escala a otra. Entonces encontramos la pendiente de esa recta, sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Quién es y2? Bueno, es 212, y1 es 32, entre x2 es 100 y x1 es 0. 212 menos 32 sobre 100 menos 0. A hacer la resta en el numerador y en el denominador nos quedaría así. 212 menos 32 es 180. 100 menos 0 pues es 100. Y nos quedaría que la pendiente va a ser igual a 180 sobre 100. Pero 180 entre 100 es lo mismo que tuviéramos 18 entre 10. Mitad de 18 es 9, mitad de 10 es 5. Y la pendiente de esa recta en la escala Celsius Fahrenheit vale 9 quintos. Entonces ya encontramos la pendiente, y con la pendiente un punto o la forma que tiene esa recta encontramos la ecuación o la expresión algebraica que nos permite o nos va a permitir pasar de una escala a otra. Entonces nos quedaría que la ecuación de esa recta es de la forma y igual a mx más b, para pendiente intercepto. Esa es la ecuación de esa recta que tenemos ahí, y igual a mx más b. Esa es la forma de la recta que nos da estas dos escalas. Entonces veamos quién representa el eje de la y. Bueno, en la gráfica el eje de la y nos está representando la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces nos quedaría temperatura en grados Fahrenheit es igual a la pendiente de esa recta, que es 9 quintos, por x. X representa en el eje horizontal por la temperatura en grados Celsius, más el intercepto que es b. Si podemos ver el intercepto que es b, el intercepto se da en 32 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos la ecuación que cumple esa recta, y que para finalizar esta conversión de escala Celsius a Fahrenheit, tenemos que para pasar de temperatura de Celsius a Fahrenheit vamos a aplicar esta pequeña expresión algebraica, que sería la temperatura de grado Fahrenheit igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32. O al despejar aquí, para encontrar la temperatura en grados Celsius, la pasamos a toda restar, el 5 a multiplicar y el 9 a dividir. Nos quedaría que para pasar de la temperatura Fahrenheit a Celsius vamos a aplicar esta expresión algebraica, que comúnmente le llamamos fórmula, pero ya vimos que es un modelo matemático. La temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5 novenos, factor de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Y aquí tenemos las expresiones algebraicas para pasar de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, basados en los dos parámetros que tenemos ahí: agua congelada
y agua hirviendo para las dos escalas, Celsius y Fahrenheit. Entonces esto es lo que nos permite entender de dónde aparecen las famosas fórmulas. Si podemos entender qué es lo que hemos explicado acá, que es la parte gráfica, la parte numérica y la expresión algebraica para medir, o tener una expresión algebraica que me permita pasar de una escala a otra, sin andar utilizando ahí un celular o una expresión sencilla si no la entendemos. Entonces esto es lo que estamos tratando de ver acá en este proceso matemático y físico, ¿verdad? Lo sencillo que es tener esas expresiones algebraicas que después solamente las vamos a ocupar y que creo que el que esté viendo este video no va a tener ninguna dificultad de utilizarlas ni tampoco aplicarlas. Entonces, con esto pues hemos demostrado cómo se hace para pasar o encontrar las expresiones algebraicas de la escala Celsius a Fahrenheit o viceversa. Entonces veamos de la misma forma la conversión de Celsius a Kelvin. Se hace lo mismo. Ahí tenemos la pantalla final. Bueno, veamos y platiquemos un poco cómo llegamos a esas expresiones algebraicas. Ahora se trata de pasar de la escala Celsius a Kelvin. ¿Qué parámetros vamos a tomar? Lo mismo, punto de fusión del agua para los dos termómetros, 0 grados Celsius, que equivalen a 273 Kelvin, quitándole los puntos 15 que por ahí sobra de los datos que estamos analizando, y la temperatura de ebullición del agua. En la escala Celsius son 100 grados Celsius y en la escala Kelvin pues son 373 Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La parte numérica, bueno, lo podemos expresar a través de una gráfica. ¿Verdad? Podemos ver ahí que en el eje horizontal tenemos la temperatura en grados Celsius, en el eje vertical tenemos la temperatura en Kelvin, y vamos a tabular esos dos puntos, 0,273 para el agua congelada y 100,373 para ebullición de la misma. Y podemos ver los dos pares ordenados que tenemos ahí y hacemos lo mismo que hicimos en la conversión de Celsius a Fahrenheit. Ya tenemos una recta, tenemos esos dos puntos y vamos a encontrar la pendiente de esa recta para poder después encontrar la ecuación de esa recta que nos va a dar la fórmula para pasar, o la expresión algebraica más bien dicho, de pasar de Celsius a Kelvin o viceversa. La pendiente nos quedaría y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Quién es y2? Bueno, aquí podemos ver que es 373 menos y1 que es 273 sobre x2 que es 100 menos x1 que es 0. Al hacer la división nos quedaría 373 menos 273, nos quedaría 100, y en el denominador 100 menos 0 es 100, 100 entre 100 pues es 1, y la pendiente de esa recta en la escala Celsius, comparando la escala Celsius con Kelvin, la pendiente vale 1. ¿Qué nos dice esa pendiente? Que el incremento en la escala Celsius con el incremento en la escala Kelvin va a tener una valoración 1 a 1, una relación más bien dicho 1 a 1, para que el mismo incremento en la escala Celsius es el mismo incremento para la escala Kelvin. Entonces vayamos a la ecuación de la recta que aquí tenemos por geometría analítica, es igual a mx más b. ¿Quién es y? La temperatura en la escala Kelvin. Este va a ser igual, la pendiente es que es 1 por x, y x representa la temperatura en la escala de Celsius. 1 por temperatura en la escala de Celsius va a ser la temperatura en Celsius, más el intercepto que sería 273. Y aquí tenemos la expresión algebraica a través de la parte de geometría analítica, la ecuación de la recta para pasar de Celsius a Kelvin. Al despejar la temperatura en Celsius nos quedaría esta expresión algebraica para pasar de Kelvin a Celsius de una forma sencilla, aplicando la geometría analítica, la pendiente de la recta, la gráfica de una recta, la forma de la recta para llegar a su modelo matemático. Entonces vamos a dejar ahí para el que esté viendo este video que haga la última conversión. ¿Cuál es la última conversión? Que sería de Fahrenheit a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit.
que la haga de una forma como lo hemos visto acá, pero yo lo voy a hacer para que después lo compare, pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra forma. Entonces veamos la última conversión, que sería la conversión de Fahrenheit a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit, tomando como parámetro los mismos puntos: fusión del agua, 32 grados Fahrenheit, 273 Kelvin, y donde el agua va a estar en ebullición, 212 grados Fahrenheit y 373 Kelvin. Entonces veamos, vamos a tomar, no vamos a ver de la misma forma gráfica, numérica y expresiones algebraicas. Veamos con la conversión de Kelvin a Celsius. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura de Celsius más 273. Y como tenemos la relación entre, o la ecuación o el modelo matemático entre temperatura Celsius y Fahrenheit, que aquí la tenemos acá, la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos, factor de temperatura Fahrenheit menos 32, y la vamos a sustituir aquí para que nos quede en términos de Kelvin con Fahrenheit. Entonces nos quedaría temperatura en Kelvin va a ser igual, temperatura en Celsius, que nos quedaría 5 novenos, factor de temperatura en Fahrenheit menos 32, más los 273. Y ahí podemos ver que no nos vamos a la geometría analítica, sino que una relación de expresiones algebraicas para poder comparar la escala Kelvin con la Fahrenheit. Vamos a desarrollar todo esto que tenemos aquí. Nos quedaría la temperatura en Kelvin es igual, vamos a multiplicar 5 novenos por todo este término, 5 novenos por temperatura Fahrenheit, menos 5 novenos por 32 da 160 novenos, más 273. Vamos a efectuar esta operación y nos quedaría que la temperatura en Kelvin va a ser igual a 5 novenos de temperatura en Fahrenheit, más 2297 novenos. Podemos sacar factor común acá, que sería el 9 como un denominador, y nos quedaría que para pasar de la temperatura Fahrenheit a Kelvin vamos a ocupar este modelo matemático. Temperatura en Kelvin va a ser igual a 5 veces la temperatura en grados Fahrenheit más 2297, todo eso entre 9, para pasar de Fahrenheit a Kelvin. Despejamos la temperatura en Fahrenheit y nos quedaría así. Creo que no hay ningún problema ahí en el despeje. La temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 veces la temperatura Kelvin menos 2297 sobre 5 para pasar de Kelvin a Fahrenheit. Recordando ahí que hemos quitado los .15 que algunos libros toman ahí para mayor precisión y exactitud, pero aquí lo estamos dejando para, con cifras más exactas. Es decir, no tomando las cifras después del punto decimal, sino que cifras enteras. Bueno, y aquí tenemos una forma diferente para llegar a obtener las expresiones algebraicas. Verdad que comúnmente el estudiante le llama fórmulas, pero a mí no me gusta decirle fórmulas, sino que modelos matemáticos. Bueno, aquí tenemos las 3 escalas que utilizan los libros de física tradicionalmente, no sé más que Resnick, Servi, etc. Aquí tenemos las 3 escalas de medida y hemos visto cómo llegamos pues, a tener los modelos matemáticos para pasar de una escala a otra. Pero esperando que el que esté viendo este video tenga los conocimientos previos para comprenderlo, pero aunque después solamente sea solo de ocupar la fórmula para pasar de una escala a otra, pero lo importante es saber cómo se llegó a ella, la parte teórica que está oculta, para que después yo entienda cómo aplicar estas expresiones algebraicas que, repito, se le llaman a veces por fórmulas, esperando ahí que se haya comprendido paso a paso, aunque repitiendo, pues el lector tiene que llevar la lectura paralela para que vaya comprendiendo mejor. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen de las conversiones de Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin y de Fahrenheit a Kelvin. Que posteriormente, pues, posiblemente se ocupe
y sea solamente para pasar de una escala a otra, es decir, solo ocupar esas expresiones. Pero en física es bueno pues comprender de dónde vienen las expresiones algebraicas que utilizamos para calcular, en este caso, pues las temperaturas de una escala a otra, esperando que se haya comprendido y que también se lleve la lectura paralela a este tema que estamos empezando a estudiarlo. Siempre animando a los oyentes de estos videos pues que lleven su lectura paralela y que cualquier duda o comentario pues saben cómo contactarme. Bueno, esto es todo. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así: ¿a qué temperatura dan la misma lectura las escalas de Fahrenheit y Celsius? Ahí está una figura representativa de las dos escalas a través de dos termómetros, y pues vamos a contestar y vamos a resolver este problema de una manera bien sencilla. Ahí tenemos pues la figura de dos termómetros, uno en la escala Celsius y la otra graduada en la escala Fahrenheit. La pregunta de este ejercicio es: ¿a qué temperatura dan la misma lectura de esas dos escalas, tanto Fahrenheit como Celsius? Y ahí tenemos en la pantalla la expresión algebraica que sirve para pasar de Celsius a Fahrenheit y la expresión algebraica que sirve para pasar de la temperatura Fahrenheit a la temperatura Celsius, es decir, las dos expresiones algebraicas que necesitamos para hacer la conversión de una escala a otra, que anteriormente pues se explicó de dónde se obtuvo esas expresiones algebraicas, a través de la experimentación de ellos, de la geometría analítica que se aplica para encontrar las mismas. Pero vamos a contestar la pregunta, que es: ¿a qué temperatura dan la misma lectura de esas dos escalas? Entonces vamos a trabajar una forma sencilla para poder encontrar cuál es la temperatura en común que van a tener esas dos escalas. Entonces, para iniciar y resolver este problema, que es bien elemental o un problema básico, pero de los problemas básicos tenemos que empezar, es decir, de lo básico a lo difícil, es la forma que tiene este ejercicio. Entonces veamos, ahí tenemos las dos conversiones de una escala a otra, y como me dice el ejercicio cuál es la temperatura en común, vamos a igualar ambas temperaturas. Vamos a igualar la temperatura en Fahrenheit, que va a ser igual a la temperatura en grados Celsius, porque así me dice la pregunta cuál es la temperatura en común. Entonces vamos a igualar esas dos expresiones algebraicas que me dan una temperatura en función de la otra. Entonces me quedaría así: al igualar la temperatura en Fahrenheit igual a la temperatura en Celsius, me quedaría así: 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32, que es la conversión de Celsius a Fahrenheit, va a ser igual a 5 novenos factor de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, cerrando ahí el paréntesis. Y tenemos igualado por las dos expresiones algebraicas. Ahí podemos ver que tenemos en el lado izquierdo temperatura en Celsius, con todos estos términos que tenemos aquí, y la temperatura en Fahrenheit en este lado derecho. Entonces, como me dice el problema o la pregunta, este problema de cuál es la temperatura en común que van a tener estas dos escalas, vamos a sustituir esta temperatura en F, que es temperatura en grados Fahrenheit, y esta temperatura C, que es temperatura en escala Celsius. Vamos a definir una misma temperatura, es decir, vamos a colocar solamente la letra T mayúscula, y me va a estar dando la temperatura a la cual pues las dos escalas van a tener la misma lectura. Entonces, ¿qué viene ahora en este proceso que continúa? Bueno,
la parte física ya está aplicada, y lo que viene es la parte matemática, para de poder despejar esta temperatura T de esa expresión algebraica, y encontramos pues a qué temperatura van a tener en común esas dos escalas. Entonces lo que viene pues son procedimientos matemáticos que el que esté viendo este video creo que no va a tener ningún problema. Entonces vamos a empezar con pasar esta fracción de 5 novenos que está multiplicando a todo este término, lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad, es decir, a multiplicar a todo este término. Por ejemplo, este 9 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y 5 que está multiplicando va a pasar a dividir a todo este término. Nos quedaría así: 9 quintos factor de 9 quintos de la temperatura T más 32, cerramos ahí paréntesis, igual. Este término, como estaba multiplicando por 5 novenos, pues ahora no es necesario colocar ese paréntesis, me quedaría igual a la temperatura T menos 32. Ahora vamos a multiplicar estos 9 quintos por todos estos dos términos que tenemos ahí en ese paréntesis más grande. Entonces nos quedaría 9 quintos por 9 quintos de T, 81/25 de la temperatura T, más 9 quintos por 32, 288 quintos. Entonces eso va a ser igual a la temperatura T menos 32. Vamos a agrupar términos semejantes, nos quedaría así: este T que está positivo va a pasar al otro lado negativo, y este término de más 288 quintos va a pasar al otro lado con signo contrario. Nos quedaría así: 81/25 de la temperatura T menos la temperatura T va a ser igual a menos 32 menos 288 quintos. Vamos a sacar factor común en este lado de la igualdad y vamos a hacer esta resta que tenemos aquí. Entonces nos quedaría sacar factor común, la temperatura T factor de 81/25 menos 1 al sacar factor común de acá, T. Eso va a ser igual a la resta de menos 32 menos 288 quintos, que da como resultado menos 448 quintos. Vamos a efectuar esta resta, nos quedaría 81 entre 25 menos 1, nos quedaría así: 56/25 de la temperatura T va a ser igual a menos 448 quintos. Entonces vamos a despejar T, este término que está dividiendo pasa a multiplicar, este término que está multiplicando pasa a dividir, nos quedaría así: la temperatura T va a ser igual a menos 448/5 por 25/56. Al hacer ahí la operación, la podemos hacer manual, pero es muy rápido hacerlo ahí con una calculadora. Al hacer la calculadora, pues nos da como resultado que la temperatura T, donde las dos escalas van a dar la misma lectura, va a ser igual a menos 40, pero como ya estamos midiendo grados, pues la temperatura a la cual las dos escalas van a tener la misma lectura va a ser igual a menos 40 grados. Entonces con esto terminamos de contestar a esa pregunta de este ejercicio, que como dije es bien elemental, pero pues esperando ahí que se haya comprendido lo que se ha hecho, a pesar de que es un problema sencillo, pero bueno, espero que sea de utilidad el que está viendo este video. Y lo mismo proceso se puede aplicar para poder encontrar pues la temperatura común cuando se compara a otra escala: Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Kelvin. Bueno, esperando pues que se haya comprendido, de que sea de utilidad. Saludos y bendiciones.